Nuestra vida consiste en una serie de decisiones. Por ejemplo, si un joven desea ir a la universidad, necesita elegir de tantas universidades solo una. De igual manera, si el joven desea elegir una carrera profesional, hay una gama de carreras, como ingeniería de sistemas, ingeniería mecánica, ingeniería metalúrgica, medicina, biología, etcétera y etcétera. Y también tendrá que tomar la decisión solo por una carrera. Cuando uno ya es adulto y desea tomar una decisión para casarse, tiene infinidad de amigas. Y dentro de las amigas, él tiene que elegir por una señorita. Y tiene que tomar una decisión. De igual manera, también cuando uno quiere poner un negocio, hay muchos negocios en nuestra ciudad y uno tiene que tomar una decisión por cuál se va a decidir. Entonces, nuestra vida se caracteriza por una serie de tomas de decisiones. Que estas decisiones muchas veces son tomadas en una forma ligera y nos vamos a equivocar, vamos a errar, y si no tomamos una buena decisión, lo único que va a traer a nuestra conciencia es tristeza, aflicción, angustia, llanto, ira, cólera, y muchas veces nos vamos a sentir fracasados en esta vida y frustrados porque no hemos tomado buenas decisiones. Amigo que me escucha, quiero decirle que en las Sagradas Escrituras encontramos a los apóstoles también con una oportunidad de tomar decisiones en la tierra. Y es que había una vacante que había dejado Judas Iscariote. Y ellos tienen que elegir de 120 a 1. ¿Cómo saber la voluntad de Dios? ¿Quién sería esa persona? ¿Cómo saber que uno no se va a equivocar al momento de elegir? Según el libro de Hechos capítulo 1 del verso 23 al 26, nos va a decir que los apóstoles buscaron la voluntad de Dios para no equivocarse. Y lo buscaron siguiendo 3 pasos. En este momento vamos a ver el primer paso. El primer paso es que ellos señalaron a 2 candidatos. La razón por la cual ellos señalaron a 2 candidatos es que Judas se alejó del apostolado al traicionar a Jesucristo, entregándole a las autoridades políticas y religiosas. Es ahí entonces donde queda esa vacante. Por eso el apóstol Pedro va a decir delante de la asamblea, en medio de los 120 hombres que estaban reunidos, es necesario que otro tome el oficio del apostolado, porque ya no eran 12, sino eran 11 apóstoles, porque Judas había traicionado a Jesucristo. Y la Biblia nos dice que en el versículo 15, dice que estaban reunidos 120 personas. Réstele 11 apóstoles y le va a dar 109 personas. De esas 109 personas tenía que salir el nuevo apóstol. La pregunta que los apóstoles seguro se habrán tenido que hacer en ese momento es: ¿quién será el nuevo apóstol? ¿Quién será de las 109 personas la persona que pueda suplir esa vacante? Los apóstoles habrán dicho: ¿cómo buscar la voluntad de Dios para saber quién es esa persona? Porque había 109 hombres en la asamblea. ¿Cómo saber quién es esa persona? Los apóstoles inmediatamente, amigo que me escucha, actuaron estableciendo los requisitos para que esa persona pueda llegar a llenar esa vacante. Y ellos entonces dijeron: hay 2 requisitos que vamos a tener que decir a la congregación para que salga uno de ellos. Y el verso
21 y 22 nos va a decir que uno de los requisitos era que sea testigo de la resurrección de Cristo. Era el primer requisito. Y el segundo requisito que establecieron fue de que esa nueva persona que debería ocupar esta vacante debería ser testigo del ministerio de Jesús terrenal, empezando desde el bautismo de Juan. Estos eran los dos requisitos entonces. Y estos dos requisitos nos dice la palabra de Dios que fueron seleccionados solamente dos. Dos personas llegaron a cumplir estos requisitos para luego poder postular a esta vacante. Miren lo que dice el texto bíblico conmigo en el verso 23 y 25. Usted puede leerlo en su pantalla. Dice: y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Nos damos cuenta entonces, amigo, que estos dos requisitos lo llegaron a cumplir tanto Justo y Matías, dice la palabra de Dios. Y el propósito era para poder asumir el apostolado. Esto nos enseña, estimado amigo que me escucha, que no vamos a conocer la voluntad de Dios si primero no tenemos las alternativas en este tiempo. Esto nos enseñan. Los apóstoles no se cruzaron los brazos. Los apóstoles no solamente se pusieron a orar. Los apóstoles tuvieron que señalar a dos. Estas fueron las alternativas, tanto Matías y Justo. Y para eso tuvieron que poner ciertos requisitos para que ese hombre pueda acceder al apostolado. Y como ya he mencionado, usted no va a saber la voluntad de Dios si primero no tiene las alternativas durante este momento. Usted tiene que tener las alternativas, y para tener las alternativas usted tiene que poner los requisitos. Por ejemplo, cuando yo deseaba casarme, deseaba tener una enamorada para que luego sea mi esposa, yo tuve que pensar en ciertos requisitos que tenía que cumplir esta persona. Y el primer requisito era que ella pueda creer en el mismo Dios que yo creo. En segundo lugar, esta futura esposa tenía que amar a Dios como yo amo. En tercer lugar, que sea una mujer que tenga principios absolutos, no relativos, que pueda tener temor de Dios, y etcétera, etcétera. Entonces yo puse las alternativas, ¿se da cuenta? Y esta es la manera como Dios nos va a ayudar a saber la voluntad de Dios para no equivocarnos en un futuro. Hemos visto entonces que los apóstoles buscaron la voluntad de Dios para no equivocarse, siguiendo el primer paso, que es señalar a los dos candidatos, es decir, señalar las alternativas. Ahora veamos un segundo paso para no equivocarse. Fue que los apóstoles sometieron las alternativas a Dios. Es decir, los apóstoles pusieron delante de Dios el nombre de Justo y de Matías. Estos dos nombres pusieron delante de Dios. Ellos lo pusieron. La pregunta que debemos hacernos en este momento es: ¿por qué ellos sometieron estas dos alternativas a Dios? ¿Por qué tuvieron que decirle a Dios: te ponemos acá el nombre de Matías y también el nombre de Justo? ¿Por qué? La razón es simple y sencilla. Ellos tenían miedo a equivocarse, pero aparte del miedo, ellos eran conscientes de que eran hombres de carne y huesos con muchas limitaciones y que podrían equivocarse, que ellos solamente podían ver lo externo, nada más. Por ejemplo, ellos establecieron dos requisitos:
ser testigo de la resurrección y en segundo lugar haber estado durante el ministerio terrenal de Jesucristo. Ellos externamente pudieron darse cuenta que solamente Matías y Justo eran los que cumplían con estos requisitos. Y por lo tanto ellos dijeron, estos dos van a ser los candidatos. Pero solamente lo habían visto en cuanto a su conducta, que es algo que tú puedes darte cuenta externamente. Solamente podían ver la apariencia física, el rostro, nada más. Pero ellos sabían que Dios no ve solamente lo externo, sino que Dios ve lo interno. Lo que no puede ver el hombre. Dios conoce los pensamientos del hombre. Dios conoce el futuro del hombre. Y por eso ellos decidieron someter estas dos alternativas a Dios, para que Dios les guiara a saber qué es lo que ellos tienen que hacer. Y nos damos cuenta que ellos entonces descansan en la naturaleza de Dios. Porque miren cómo ellos oran. Mire conmigo Hechos 1, verso 24. Miremos cómo ellos oran, cómo ellos descansan en la naturaleza de Dios. Van a decir, y orando dijeron, tú, Señor. Nos damos cuenta que ellos descansan en la soberanía de Dios. La palabra Señor significa aquel que tiene poder, aquel que tiene autoridad, aquel que es dueño, aquel que es amo. Ellos descansan en esa oración, tú, Señor. Y cuando ellos reconocen que Dios es el Señor, a la misma vez están reconociendo de que ellos son siervos, de que ellos tienen que rendir cuentas a Dios. Los apóstoles se dieron cuenta de que Dios es el Señor de su vida y ellos tienen que rendirle cuenta, tienen que decirle sus preocupaciones, sus anhelos, sus sueños, sus propósitos. Y por eso los apóstoles le dijeron, tú, Señor, te entregamos a Matías y a Justo. Si Él es nuestro dueño, nosotros tenemos que contarle todos nuestros anhelos, todos nuestros sueños, todas nuestras aspiraciones, porque Él es el dueño. Con razón el profeta Jeremías va a decir, Señor, yo sé que tú eres dueño de la vida, pero también dueño de mi destino. ¿Qué frase y qué oración tan importante que dice el profeta Jeremías? Yo sé que el hombre no es señor de su vida, ni dueño de su destino. Está reconociendo que el hombre necesita rendir cuentas a alguien, que el hombre no es dueño de su vida, porque Dios es quien ha creado al hombre. Dios es quien le ha dado vida al hombre. Dios es quien le ha dado aliento al hombre. Y por eso el profeta Jeremías se da cuenta de que él no es dueño de su propia vida. Y por lo tanto tiene que decirle, tú, Señor, tú que eres mi dueño, tú que eres mi Señor, yo tengo que descansar en ti y rendirte cuentas, decirte mis aspiraciones. Amigo que me escuchas, ¿cuántos de nosotros nos hubiéramos ahorrado nuestras lágrimas, nuestras aflicciones, nuestras derrotas, nuestras frustraciones, si tuviéramos en cuenta este principio? El hombre no es dueño de su vida ni de su destino. Porque de esa manera le tuviéramos que decir a Dios cuáles son nuestras aspiraciones, cuáles son nuestros anhelos y nuestros deseos. Pero no solamente los apóstoles descansan en la soberanía de Dios, sino también en la omnisciencia de Dios. Porque mire lo que dice el texto, porque le van a decir los apóstoles a Dios. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. ¿Qué manera de buscar el rostro de Dios y buscar la voluntad de Dios? ¿Cómo Dios no va a contestar la petición de estos hombres si ellos no solamente reconocen la soberanía de Dios, sino también la omnisciencia de Dios? Ellos son conscientes de que Dios conoce
todo, de que Dios conoce el pasado del hombre, que conoce el presente del hombre, pero también conoce el futuro. Ellos son conscientes. El mismo Dios había dicho al profeta Isaías: yo conozco tus obras y tus pensamientos. Y qué interesante que los apóstoles le dicen: Señor, tú que conoces los corazones, muéstranos cuál de estos dos has escogido. Ellos están sometiendo tanto a Matías y a Justos delante de Dios, diciéndole: tú que conoces los corazones. En otra palabra, están diciendo: tú que conoces los pensamientos, muéstranos cuál de ellos es el que debemos elegir, porque nosotros no conocemos lo que hay en el interior del hombre, pero tú sí conoces, porque tú escrutas. Amigo que me escucha, yo no puedo saber lo que usted está pensando en este momento. Ni usted, ama de casa, quien está en este momento, yo no sé lo que usted piensa, porque soy un hombre de carne y huesos como de usted. Ni usted sabe lo que yo estoy pensando en este momento, pero Dios sí sabe lo que usted piensa y lo que yo pienso, porque Él conoce lo más íntimo de nuestro corazón, porque Él sí lo sabe. Quiero preguntarle, amigo que me escucha, ¿usted somete sus decisiones, sus alternativas delante de Dios? ¿O solamente toma sus decisiones sin contarle a Dios, sin considerar a Dios en su vida? Verdaderamente usted le dice: esto quiero hacer en este año, quiero hacer este negocio, quiero casarme con esta mujer, quiero viajar. ¿Lo somete a Dios como lo hicieron los apóstoles? Quiero decirle que los apóstoles nos dejan un gran ejemplo, que ellos oraron pidiendo a Dios que los guiara en este proceso de selección. Y creo que este es el modelo, el ejemplo de cómo usted y yo debemos actuar para buscar la dirección de Dios y poder elegir bien y no equivocarnos. Recuerdo que hace muchos años atrás yo tuve una propuesta para ir a trabajar en otro templo. Y recuerdo que tuve que estar orando alrededor de 2 meses. Yo tenía que ir el día sábado a dar la respuesta. Y por lo tanto el día viernes yo me acosté. Pero recuerdo que a eso de las 2 de la mañana, como que hubo algo en mi ser interior que no me dejaba tranquilo. Y sentí que Dios me llamaba a tener un tiempo de oración con Él. Y empecé a buscar el rostro de Dios y a orar. Pero recuerdo que vino a mi mente algo tan especial que me decía: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Este versículo empezó a bombardear mi mente. Dame, hijo mío, tu corazón. Y como yo he mencionado, corazón tiene que ver con los pensamientos, con las ideas que tenemos, con las cosas que queremos hacer en el mañana, con nuestras aspiraciones, con nuestros anhelos, con nuestros progresos. Eso tiene que ver con esas ideas, lo que yo quiero hacer el mañana. Y como decía este texto: dame, hijo mío, tu corazón y tus ojos mirarán por mis caminos. Yo tuve que entregar mis anhelos, mis sueños, mis propósitos a Dios. Y tuve que decirle a Dios: tú eres el único que conoces cuáles son mis aspiraciones y mis anhelos. Pero recuerdo que terminé diciéndole: si tú no quieres que yo vaya a trabajar en otro templo, cierra la puerta y entonces yo me quedaré trabajando donde estoy hoy día. Y Dios escucha nuestro clamor, Dios escucha nuestra dirección, pero cuando acudimos a Él y cuando hacemos caso a la voz de Él, cuando nos dice: dame, hijo mío, tu corazón y tus ojos mirarán por mis caminos. ¿Usted le entrega sus pensamientos, sus sueños, sus ideas a Dios? Recuerde que a veces hay amarguras y lágrimas en nuestro ser, solo
por no haber considerado a Dios en nuestras decisiones. Hemos visto entonces que los apóstoles buscaron la dirección de Dios. En primer lugar, señalando las alternativas. En segundo lugar, sometiendo esas alternativas a Dios. Y por último, es que ellos eligieron según la costumbre. Mire lo que dice el texto en el verso 26 del capítulo 1. Va a decir que ellos echaron suerte. Vamos a leer el verso 26. Va a decir, les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. El tercer paso que siguieron los apóstoles para no equivocarse fue que ellos eligieron según la costumbre de ese tiempo. Y la costumbre en los tiempos antiguos, en los tiempos bíblicos, nos relata la historia que ellos echaban suerte. Por ejemplo, para elegir al rey Saúl tuvieron que echar suerte. Para repartir la tierra de Palestina o de Canaán entre las 12 tribus, echaron suerte. Para elegir al nuevo apóstol que iba a reemplazar a Judas, que era Matías y Justo, echaron suertes. ¿Cómo era ese echar suerte? Fue de la siguiente manera. Escribieron en 2 piedras planas el nombre de Matías y el nombre de Justo. Lo echaron en una jarra, luego lo chocolatearon, como se le dice, y lo tiraron. Y la primera piedra que salía, lo cogían y veían el nombre. Y salió el nombre Matías. Quiero decirle, amigo, que me está escuchando en este momento, que esto no fue una elección al azar. Es decir, no planificada, no con dirección, no fue así, no fue al azar. No es cuando usted va a mirar el horóscopo, va a mirar los naipes, no fue así. No fue al azar, fue Dios quien eligió que sería Matías el sucesor de Judas Iscariote. ¿Sabe por qué? Porque Proverbios capítulo 16, verso 33 va a decir que el hombre echa las suertes, pero Dios es quien lo decide todo. Interesante esta afirmación que Dios mismo hace. El hombre echa la suerte, dice, pero quien da la elección, quien elige en todo, es Dios. Y por eso estoy diciendo que no fue al azar, fue el mismo Dios quien dijo que esa primera piedra que salía debería ser Matías. Y así fue. La pregunta es, seguro que usted en este momento debe estar haciéndose. ¿Deben las personas entonces, para elegir a su futura esposa, para elegir un negocio, para ver si tiene que viajar, echar suertes como lo hacían antes? La respuesta es un rotundo no. No se tiene que echar suertes, porque el mismo libro de Hechos nos dice que ese echar suertes era antes que el Espíritu Santo viniese a esta tierra. Por eso que se echaban suertes. Pero en el mismo libro, en Hechos 13, verso 1 y 2, tenemos un fundamento, que ya los apóstoles ya no echan suertes, sino más bien dice que el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Pablo para que vayan a hacer las misiones. Nos damos cuenta entonces que ya no usan las piedras. Luego tenemos en el mismo Hechos 15, 25, 28, igualito, Dios hablando a la conciencia y el Espíritu Santo guiando a tomar decisiones. Nos damos cuenta entonces que ahora usted no tiene que recurrir ni al horóscopo, a comprar un periódico para ver qué tengo que hacer hoy día, cuál es mi número de suerte, cómo me va a ir hoy día. No, eso no hay que hacer.
o puedo hacer una transacción bancaria hoy día. No, ya no. La palabra de Dios dice que solamente ahora usted va a poder ser guiado por el Espíritu Santo. Por eso Juan capítulo 16, verso 13 va a decir que el Espíritu Santo cuando venga nos va a guiar a toda verdad. Y por eso usted ahora ya no necesita echar suerte. Lo único que usted va a escuchar es la voz de Dios hablándole a su conciencia y guiándole a Dios a tomar la decisión. Quiero terminar diciéndole en esta noche, amigo, de repente usted se lamenta en este tiempo por haber tomado malas decisiones. De repente sufre, hay tristeza, hay angustia, se siente frustrado por la decisión que usted tomó. De repente el negocio se fue a la quiebra, la familia se ha separado, los hijos están por otros sitios y de repente usted está compungido de tristeza, de dolor y de angustia. ¿Y sabe por qué? Porque usted no buscó la dirección de Dios. Si usted quiere ahora en adelante buscar la dirección de Dios, recuerde que Dios no le va a mostrar su voluntad si usted primero no tiene las alternativas. Y cuando tenga las alternativas, sométala a Dios. Como su Señor, dele a conocer lo que usted quiere hacer. Pero en segundo lugar, dígale, escoge, muéstranos cuál de ellos es. Y entonces Dios, por medio de su Espíritu Santo, o por medio de una voz en su conciencia, o va a cerrar puertas, le dirá cuál es el camino. Porque ¿sabe qué? La palabra de Dios va a decir así, que Jehová te va a hacer entender y te va a enseñar el camino en que debes andar, y sobre ti fijará sus ojos. Qué linda promesa de Dios. Que usted no puede decir, pero yo no voy a saber su voluntad. Dios te dice, hijo mío, yo te voy a enseñar y te voy a hacer entender el camino por el cual tú debes guiarte. Porque yo voy a poner mis ojos sobre ti. ¿No le parece que es una promesa suficiente para poder confiar en Él? Quiero invitarle en este momento a que usted pueda tener una oración junto conmigo. Y si usted ha estado tomando decisiones hasta el día de hoy sin considerar a Dios en su vida, hoy día puede pedirle perdón, pero ahora en adelante sométase a Él y verá que Dios va a responder. Oremos, le invito a orar. Si usted nunca ha orado, permítame que yo pueda ser su guía en este momento, que yo le diga la manera como usted se acerque a Dios. Y ore de esta manera, dígale así, Señor Jesucristo, en este momento yo te pido perdón, porque mis decisiones que he tomado durante todo este tiempo ha sido sin ponerlo delante de ti, sin pedir tu dirección, y tantos errores he cometido que ahora sufro las consecuencias. Pero quiero pedirte que me perdones y quiero aceptarte a ti como mi Señor, mi guía y mi Salvador. Y quiero que tú tomes el control de mi vida para que me lleves por el camino que yo tengo que elegir. Yo te entrego en este momento todo mi ser para que tú puedas hacerme entender y me enseñes el camino que tengo que tomar. Porque tú dices que pondrás tus ojos sobre mí. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén.